Hola Altubers, volvemos al mundo de los cómics para establecer otra de esas listas que tanto os gustan y a mí un poquito menos. De hecho, vamos a utilizar un sistema algo diferente al habitual, que es aquello de mis 10 series favoritas de tal compañía. La décima está, la novena cuál, la octava y así hasta el número uno. Bueno, nosotros lo haremos de forma un poco más atrullada y pondremos las 5 series que más me gustan de DC. Y como he descubierto que las 5 series que más me gustan de DC son todas de Vértigo, pues voy a hacer, independientemente de que más adelante hagamos otra de DC, el universo superheroico de DC, pues vamos a hacer una de Vértigo. Las 5 series que más me gustan de Vértigo. Lo haremos cronológicamente, sin establecer un número 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Sé que hay que mantener el suspense y hay que llegar al final al número 1, así que para el final os reservo un especial, las 5 series más sobrevaloradas de Vértigo, porque en Vértigo hay mucho postureo. Hay muchos aficionados que se tragan absolutamente todo lo que el sello de prestigio de DC les ha puesto en las manos. Y no es así. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas y hay cosas intermedias de las que nos olvidaremos por hoy, aunque quizá alguna caiga. Es decir, que vamos a pegar un buen repasito a la historia del sello Vértigo, que nació en 1993, aunque en realidad nació bastante antes, porque algunas de las colecciones incluidas en él ya habían empezado a funcionar anteriormente. De hecho, Karen Berger, la factotum del sello, descubrió que tenían bastantes series que podían tener interés para un público diferente al de los superhéroes, y de ahí nació el sello Vértigo. Pero hay algunas series, y aquí tenemos algunas de nuestras favoritas, que ya estaban funcionando anteriormente. Así que poco a poco iremos acercándonos a este 1993, recordando que la primera serie podría ser La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano nace en 1971, obra de Len Wein, en el apartado de guión, y de Bernie Wrightson en el dibujo, que yo creo que es la pieza fundamental del éxito relativo de La Cosa del Pantano, de los primeros números de La Cosa del Pantano. De hecho, La Cosa del Pantano nace como un episodio muy pequeñito, donde un científico está en un pantano trajinando con sus experimentos, vienen los malos, tiene que escaparse, entonces hay una explosión, se junta el pantano con los experimentos y él acaba convertido en La Cosa del Pantano. Después hicieron hasta una película y bueno, pues ha habido muchas apariciones. La verdad es que el episodio tuvo mucho éxito y de ahí que la compañía le dijera a Len Wein a ver si podían continuarlo. Y él dijo que no en principio, pero bueno, acabó aceptándolo y así empezaron a nacer La Cosa del Pantano, hecha por Len Wein y por Bernie Wrightson, que fue un dibujante verdaderamente espectacular al que yo creo que no se le ha hecho toda la justicia que se merecía. Pero nosotros nos acordamos de él y que creo que fue el factor fundamental del éxito de La Cosa del Pantano. Pero tampoco duró mucho esta serie. Desapareció y tuvieron que pasar varios años hasta que de repente alguien dijo, hombre, La Cosa del Pantano. Resulta que la Marvel ya había inventado también el hombre cosa, que era una copia descarada, y dijeron, bueno, pues venga, vamos a hacer este tipo de historias y vamos a ponernos otra vez en marcha. Pero trataron con gente poco interesante en materia de trabajo y fue una serie que fue perdiendo interés. De hecho, entre nosotros solamente se publicaron los 10 primeros números de aquella serie. Pero de repente, a la altura del número 20, entra en Estados Unidos un señor que se llama Alan Moore, que está llamado a revolucionar el mundo de los cómics, por lo menos en una parcela muy particular y durante un tiempo también muy particular. Y nace la lección de anatomía, y nace la colección de La Cosa del Pantano, que es la más difundida y la más aplaudida de todas. Aquí está el primer número que publicó 5 de La Cosa del Pantano. ¿Qué contiene? Contiene el número 21 de La Cosa del Pantano, que es la lección de anatomía, y después de contarnos esta especie de nuevo origen de La Cosa del Pantano, la serie se va directamente a La Cosa del Pantano número 35. Y así siguen durante un buen rato. Claro, falta un número, porque aunque
el título representativo es la lección de anatomía, hay un número 20 que no aparece aquí, hecho por Alan Moore, y ese aparecerá más tarde en este otro episodio donde aparece el número 20 y el número 21, otra vez la lección de anatomía de La cosa del pantano. Y así seguiremos durante un montón de tiempo teniendo ediciones un tanto mal hechas y generalmente hechas por 5, con diferentes colecciones, hasta un total de 6 colecciones diferentes para ocupar esta etapa de La cosa del pantano que va desde el número 20 hasta el número 64, que es donde lo deja Alan Moore. Lo sigue Rhys Bates, que a la altura del número 68 tendrá un problema con la editorial porque escribe un episodio donde aparece Jesucristo y la editorial no lo ve con buenos ojos, dice que lo va a retirar, Rhys Bates dice que si lo retiran él se borra de la serie y ahí acaba La cosa del pantano, aunque después habrá sucesivas revoluciones, pero yo lo que quiero decir que en mi lista particular lo que está es esa etapa de Alan Moore entre el número 20 y el número 64 de La cosa del pantano, que me parece una gran revolución en los cómics, un gran avance y sobre todo unas historias muy atractivas, no siempre bien dibujadas porque los dibujantes son varios. John Totleben es seguramente el que más dibuja de todo esto, Bates también hace unos cuantos, hay varios creadores, Shawn McManus hace algún episodio pequeñito, pero bueno, en cualquier caso, digamos que la obra es de Alan Moore y tal cual. Y a la altura de un pasaje glorioso de un arco argumental que se titula American Gothic, aparece en La cosa del pantano un personaje que después va a dar mucho juego, que se llama John Constantine. John Constantine es un brujo moderno, un tipo que se parece a Sting en la cara, por lo menos con esa intención nació, aunque luego ha tenido diversas apariciones más o menos cambiantes. Es un señor que se viste al estilo de los detectives de los años 50, con una gabardina y con el cigarrillo siempre encendido en la boca. Ahora no se lo permitirían, pero bueno, entonces estamos en los años 80 y estas cosas ocurrían. Y rápidamente capta la atención de los lectores y deciden aplaudir su figura. Y como tal, pues es aceptado dentro de la comunidad comiquera y la compañía decide hacer una serie protagonizada por este tipo. Lo lógico es que se llamará Constantine o algo por el estilo, pero no. La serie se titula Hellblazer y yo creo que es la serie más larga de la historia de Vértigo, con un personaje verdaderamente atractivo, un mago, pero es un personaje cínico que ve la actualidad y sus poderes y su actividad con un distanciamiento verdaderamente ejemplar y que funciona muy bien y que nos lleva de aquí para allá hasta ver si descubrimos qué es lo que pasó en Newcastle en algún momento, que era un poco el leitmotiv de la historia. ¿Qué pasó en Newcastle? Donde estuvo implicado el amigo John en algunas prácticas. Bueno, pues el personaje empieza tratado por Jamie Delano, que a mí es un guionista que me gusta bastante. De hecho, por ejemplo, la etapa de Delano en Animal Man me parece la mejor de todas las que han venido después, incluida la de Morrison, incluida la de Lemire, absolutamente todas. Y en Hellblazer creo que hizo un muy buen trabajo porque sentó las bases del personaje que había nacido con Alan Moore, pero él lo redondeó, creó personajes secundarios, creó un montón de cosas que dieron carácter a la serie. Y también Delano es uno de los que más trabajó en la serie, a pesar de que la lista de expertos en este personaje es verdaderamente larga. Grant Morrison también hizo un par de episodios, Neil Gaiman hizo uno muy recordado, el número 27, Abrázame, y un montón de gente más, pues desde Denise Mina, que es una novelista que entró aquí casi por casualidad, a Brian Azzarello, que también hizo su etapa, y algunos como Morrison o Gaiman hicieron 2 episodios, 3 episodios y demás, hasta completar 300 episodios. Estaba olvidando que en realidad seguramente el que más episodios hizo de Hellblazer fue Garth Ennis, que apareció entre nosotros de manera fulgurante y después se convirtió en un auténtico fenómeno. También Paul Jenkins, que a mí me parece un guionista bastante sobrevalorado, hizo un montón de capítulos
Y ya digo, otros muchos escritores hicieron su trabajo en torno al personaje con mayor o con menor fortuna. En cualquier caso, a mí, y a pesar de las irregularidades, Hellblazer me parece una serie muy disfrutable. No tanto las que en fecha más reciente han incorporado al personaje, que también apareció por la Liga de la Justicia Oscura y en diferentes reencarnaciones que no han tenido el éxito que en su momento lo tuvo. La verdad es que cuando terminó Hellblazer prácticamente se acabó la historia de Vértigo. Ahora se retoma de nuevo, otra vez, con... Bueno, hay por ahí un vídeo en el canal donde hay algunas novedades, entre ellas las que presentará Vértigo. Quizá le demos una oportunidad, si tenemos tiempo, al final de este vídeo para repasar esos títulos. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que Hellblazer es un cómic diferente, más maduro, más sosegado, más inteligente y mucho más disfrutable. Otro inevitable que también nace antes de nacer Vértigo como tal es evidentemente Sandman. Sandman es la obra magna de Neil Gaiman, con un montón de dibujantes, empezando por Sam Kieth, pero después siguiendo por un montón de creadores que hacen auténticas maravillas para tratar de tener un estilo más o menos homogéneo. No lo consiguen, por supuesto, pero bueno, esa es otra historia. Aquí Neil Gaiman sí crea un universo absolutamente diferente. Sandman es el dios del sueño. Hay una canción famosa estadounidense que habla del arenero que va echando arena a los ojos de los durmientes para que se queden dormidos, y por ahí es donde reina el bueno de Sandman, Morfeo en definitiva. Y bueno, pues comienza de manera un poco rara. Os voy a contar mi experiencia. Yo leí este TVO que apareció en la colección Universo DC en el número 17, así por las buenas, y la verdad es que no me gustó demasiado, pero al cabo de unos meses en otra colección aparecieron los números siguientes y dije, bueno, voy a repasarlo otra vez y oye, lo que son las cosas, me entusiasmó. ¿En qué estaba pensando yo el día en que leí por primera vez Sandman? Y luego pues descubrí que verdaderamente merecía mucho la pena, pero la edición entre nosotros ha sido un auténtico desastre en diferentes colecciones, hasta que por fin se estableció el asunto de los tomos en los que ya está la colección más o menos seguida, pero de repente desaparecía algún número y era algo absolutamente bochornoso. La edición del cómic en los años 80, a pesar de que fue el lanzamiento de este tipo de productos, es verdaderamente para bochornar a cualquiera. Pero bueno, Sandman y su universo es algo mítico desde los hermanos que comparten la Casa de los Misterios, creo que es, y la Biblioteca de Lucien y todo el universo de los eternos estos que son parientes de Morfeo, que te llevan de aquí para allá y la verdad es que con diferentes circunstancias siempre hay un encanto. Y hay además también unas cuantas adaptaciones de William Shakespeare. Por ejemplo, el último episodio, el 75, es una adaptación de La Tempestad. Y por ahí estaría también El sueño de una noche de verano, etcétera, etcétera. Por cierto, que la primera publicación de Vértigo como tal, en el año 93, corresponde a un spin-off de Sandman, que es Muerte, el alto coste de la vida, que aquí se publicó ya porque habíamos llegado a un nivel en que, se venden estos cómics, en una edición bastante lujosa, que incluso tiene sobrecubierta y demás. Pero bueno, el estilo de la obra es, como siempre, estupendo. Y Muerte, por si no lo sabéis, es una hermana de Morfeo y emparentada con él, además, por las consecuencias de una cosa y de la otra. La muerte y el sueño dejan fuera de combate a los seres humanos. Y bueno, pues ese es otro de los grandes hitos de esta colección, de este sello, Vértigo, que ya digo, empieza antes de lo que nominalmente comenzó. Pero ya poco a poco se van incorporando las obras que son verdaderamente canónicas dentro del sello Vértigo. Ya sé que estoy un poco en lo tópico, en series que gustan a todo el mundo, pero igual hay alguna sorpresa todavía esperando por ahí. Aquí tenemos Predicador. Estoy sacando las primeras ediciones, Vosotros diréis, esta no es la portada del primer número de Predicador. Efectivamente, la primera portada es esta.
pero ¿en qué estaban pensando la gente de la editorial cuando decidió poner esta, siendo mucho peor que esta, en la portada del número 1 de Predicador? Pues no lo sabemos. Predicador es un cachondeo absoluto a cargo de Garth Ennis y Steve Dillon, que acompañará toda la serie a lo largo de 70 y algún capítulo, y varios especiales dedicados a algunos personajes muy representativos de la serie. Aquí tenemos a un trío de aventureros recorriendo el mundo: el predicador del título, la chica que le acompaña, que maneja la pistola con una eficacia verdaderamente asombrosa, y un vampiro. O sea, como casi cualquier cosa, ¿no entiendes? Hay por ahí un vampiro que acompaña a esta gente. Y juntos irán descubriendo a una serie de personajes en lo más frondoso del profundo sur estadounidense, enfrentándose a cosas muy extrañas, muy oscuras, muy peligrosas. La verdad es que también podríamos decir aquí, como ocurre en casi todas las series, que al final las historias se repiten. Pero ¿no es acaso eso lo que nos gusta mucho a los lectores de cómics? Que de repente aparezcan personajes que no teníamos olvidados, pero a los que habíamos perdido la pista durante unos cuantos números, y anda, de repente está aquí cara de culo, por poner un ejemplo. O el Santo de los Asesinos, que son personajes muy destacables dentro de esta colección, ¿no? Bueno, pues otra serie que gustó mucho y que a mí me sigue pareciendo la mejor de Garth Ennis, a pesar de haber tenido series muy importantes, como por ejemplo su etapa en El Castigador, que no estaba mal, y también la acompañaba a Dillon, pero la verdad es que yo me sigo quedando con El Predicador. Y ahora os presento a la última de mis series favoritas, que es la que no esperáis ninguno, porque nadie se acuerda de que en realidad pertenecía a Vértigo y que no es otra que Los Exterminadores. Esta es una serie muy breve, son 5 tomos de este grosor, es decir, alrededor de 25 títulos, que cuenta las historias de unos exterminadores de insectos. Es decir, un trabajo bicho, como se titula, una vida bicha, como se titula este número, y que pasó prácticamente desapercibida. Es obra de Simon Oliver, que tampoco tiene una gran tradición en trabajos de cómic, y por otra parte está Tony Moore, que es, entre otras cosas, el tipo que empezó la serie de los muertos vivientes, de The Walking Dead, y en cómic, por supuesto. Luego otra cosa es la serie televisiva, pero fue apartado de ella después del número 6, y la verdad es que yo creo que perdió bastante la serie con el nuevo dibujante, pero en todo caso Tony Moore siguió haciendo cosas como esta, que a mí me parece que está bastante bien dibujada y que tiene cosas muy interesantes, y que, ya digo, además tiene aventuras extravagantes y bastante originales. Quizá no ha quedado en la memoria de los aficionados, pero a mí me parece que convenía sacarla a la luz, por si la podéis encontrar por ahí. Ya digo, a mí me parece perfecta como serie porque tiene un número de episodios controlables y se pueden hacer cosas originales y no repetir la misma historia continuamente en series como, por ejemplo, Fábulas, ¿no? Fábulas tiene 150 números. Estaría mucho mejor si se hubiera quedado en el número 75, pero siguieron hasta exprimir, bueno, y además un montón de series añadidas, fabulosas y demás, que están relacionadas con Fábulas. Pero todo fue, a partir de ese número, repetir y repetir. Ya había bastantes repeticiones entre el 1 y el 75, pero el otro fue verdaderamente agónico. Vamos a ver si termina de una vez esto. A Fábulas no la he colocado ni entre mis series favoritas, porque no lo es, ni entre las series sobrevaloradas, que seguramente lo es un poco. Pero tengo aquí 5 series de las que vamos a hablar ahora, que me parecen definitivamente que no están a la altura de su leyenda. Bien, pues estas son las 5 series sobrevaloradas de Vértigo. En primer lugar, 100 balas. A mí me parece que 100 balas es la demostración clara de lo que es una serie que se ha extendido hasta el aburrimiento. De acuerdo con que 100 va en el título y parecía propio llegar a los 100 números, pero con un poquito de imaginación y un mejor trabajo que el que hace Brian Azzarello, que ya digo que no es precisamente mi guionista favorito, porque me parece que todos sus trabajos son malos, en líneas generales. Quizá aquel episodio de Spider-Man mudo, con Eduardo Risso, como siempre, ejerciendo de dibujante, y que era quizá mejor porque no tenía palabras. La verdad es que es un dialoguista muy flojo y como guionista imaginativo deja bastante que desear. Es
continuamente cada episodio el mismo. Aparece un señor con 100 balas que se las da a alguien para que pueda hacer con ellas, porque son indetectables, lo que quiera, matar a quien quiera, etcétera, etcétera. Todas las historias iguales, cada 4 números aproximadamente, ¡pum! Y nos plantamos en los 100. Un aburrimiento. Segunda serie sobrevalorada, Y el último hombre. Tal que lo mismo. Otra vez la repetición. Algo ha ocurrido en el mundo, han muerto todos los hombres y queda un tío solamente. Y Yorick, como el bufón de Hamlet. Y lleva un mono. Y parece ser que el misterio de todo eso está en el mono. Y nuestro protagonista empieza a recorrer un mundo donde solo quedan mujeres y donde las circunstancias son muy diferentes al mundo que conocemos. Pero, de verdad, ¿no había podido el guionista Brian K. Vaughan hacer un esfuerzo de imaginación y crear situaciones un poco diferentes que las mismas siempre, prácticamente los mismos personajes, la misma repetición de esquemas? Y por otra parte también el dibujo de Pia Guerra tampoco me mueve a considerar que debemos salvar la serie. Así como por ejemplo el anterior, 100 balas, Eduardo Risso hace un trabajo verdaderamente memorable y por eso me he leído la serie entera. Lo cierto es que aquí ni siquiera el dibujo viene a salvar la situación. Otro tanto para Transmetropolitan, la serie de Warren Ellis, que es un guionista que me gusta bastante más y del que he leído bastantes cosas interesantes, pero que en sus últimos trabajos, ya lejanos, de 4 o 5 años, está cancelado por el Me Too, nos ha dejado también historias bastante confusas. Tris, Inyección, no son historias apasionantes, aunque en su historial haya The Authority o otra Planetary y un montón de series que están bien guionizadas. Pero aquí se limita a soltar a su personaje, Spider Robinson, y que haga lo que quiera, denunciando las barbaridades del poder y cosas por el estilo. Él es periodista y a pesar de todas las amenazas sale adelante y consigue su objetivo. Pero tampoco hay buen juguillo en la historia. El dibujante Larry Robertson hace un buen trabajo, pero no consigue sobrellevar todo esto. Cuarta serie sobrevalorada, American Vampire, Scott Snyder, otro autor al que se consideró como la revolución y que no pasó de ser un tipo razonablemente hábil a la hora de plantear unas historias que tampoco tienen demasiado interés. Y este vampiro que recorre diferentes etapas de la historia de Estados Unidos, pues tampoco vuelve loco a nadie. Rafael Albuquerque hace algunas cosas interesantes, pero también cae en el aburrimiento. Es verdad que hay algunas apariciones de otros dibujantes, como Jordi Vernet, por ejemplo, que le dan un poco de salsa a la historia, pero tampoco acaba de convencerme. Por cierto que al comienzo una parte de la historia estuvo guionizada por Stephen King, que había manifestado su admiración por los trabajos del bueno de Snyder. Bueno, pues no pasa nada, que lo disfruten. Tampoco era la obra maestra de Stephen King. Y quinto, y para terminar, DMC, Desmilitarized Zone, Zona Desmilitarizada, obra de Brian Wood, que es otro de esos guionistas que a mí me escalofrían y que, a pesar de una buena idea en origen, que es hay una guerra civil en Estados Unidos y hay una zona desmilitarizada donde el protagonista hace de las suyas, pero el guionista no sabe qué hacer ni con el personaje ni con la situación en general. Eso se traslada también a otra serie guionizada por este hombre que también tuvo mucho éxito y que se tituló Northlanders, una serie de vikingos. Dios mío, nunca he leído nada tan aburrido con vikingos de protagonistas. Y la zona desmilitarizada, por supuesto, lo es hasta dejarte verdaderamente exhausto. Y esas son mis 5 series que me han aburrido hasta el aburrimiento. Aburrido hasta el aburrimiento. Bueno, debería revisar un poco mi terminología y la verdad es que me he aburrido de ellas hasta hablando sobre estas cosas. Ya digo que Vértigo ha vuelto de nuevo, no creo que vaya a vivir las glorias de tiempos anteriores. De hecho, vuelve como empezó, es decir, cogiendo cosas que ya estaban, como por ejemplo The Nice House of the Lake, ahora se ha convertido en Nice House of the Sea. Es una segunda parte de la serie de Tynion
y Martínez Bueno, que es muy bueno como dibujante también y que además en estas series hace auténticas maravillas. Si hay que leer estas series, para mí es por el dibujante. El guionista a mí me parece que se atasca con bastante frecuencia. Ya sé que igual pido demasiado, me pongo un poco exigente, ¿eh? Pero de cualquiera de las formas, esta es una serie que ya ha pasado a Vértigo y que está ahí para hacer lo que se pueda. Otras series, por ejemplo, Corazones Sangrantes, está guionizada por Dennis Camp. Dennis Camp es ahora mismo la estrella de la historieta estadounidense. Y debo reconocer que me gusta mucho su Martian Manhunter, pero no tanto otras obras como, por ejemplo, The Ultimates o el héroe del siglo XX o como era aquello que publicó Astiberri entre nosotros, que me parece una chufa. Pero bueno, en cualquier caso, es un guionista al que hay que tener en la línea de fuego para saber qué es lo que hacemos con él. Hay también una secuela de 100 balas, ya he dado mi opinión sobre la trayectoria de esta serie, que tampoco creo que vaya a funcionar demasiado, porque yo creo que ya estamos un poco cansados de esto. La hace Nazareno, por supuesto, y la hace Rizzo otra vez. Y hay hasta 10 series en proceso, de las que no voy a decir nada porque la verdad es que no he leído nada y hasta que no se lean estas cosas no vamos a tener oportunidad de descubrir cómo son. Una de las curiosas series es El peligro de la oscuridad brutal, que le tengo ganas porque está guionizada por Chris Condon, que ahora mismo tiene alguna otra serie en DC funcionando, y dibujada por Jacob Phillips, que es el hijo de Sean Phillips, ese dibujante que ha hecho tantos trabajos con Ed Brubaker y donde Jacob Phillips también colaboraba con su padre. Ha hecho una serie Newborn con Chip Zdarsky y la verdad es que el dibujante no ha conseguido separarse todavía de la sombra de su padre, pero me parece que es una forma atractiva de momento hasta esperar a ver por dónde evoluciona lo que viene haciendo. Y eso es todo. Cuando aparezcan las nuevas series de Vértigo entre nosotros, pues volveremos a ella, haremos un repaso lo suficientemente interesante, espero, y veremos de cuáles se puede disfrutar y de cuáles no. Vosotros mismos tenéis vuestra oportunidad de decirnos cuáles son vuestras series favoritas de Vértigo y aquellas que no os han gustado nada, a pesar de ser muy, muy famosas.